Me pregunto, cuando viste a Meghan Markle pronunciarse, ¿qué te pasó por la mente? El servicio público es un foco brillante, agudo y caliente. Y la mayoría de la gente no lo entiende, ni debería hacerlo. Lo que siempre tengo presente es que nada de esto se trata de nosotros en el servicio público. Una sola prueba de ADN ha sacudido la monarquía hasta sus cimientos. A principios de 2025, un hombre que afirmaba ser el hijo secreto de la reina Camila presentó una impactante prueba genética. Y cuando los resultados llegaron al rey Carlos, se dice que quedó destrozado. Asuntos ocultos, archivos sellados y susurros de traición que se remontan a la década de 1970, ahora se están filtrando a la vista del público. El parecido del hombre con la realeza es innegable, y el silencio de Camila dice mucho. Lo que estuvo enterrado durante 5 décadas, finalmente, ha salido a la superficie y podría destruirlo todo. ¿Hay un heredero oculto al trono? Es posible que el palacio nunca se recupere. La prueba de ADN que lo cambió todo. Todo comenzó con algo tan ordinario. Un hombre de unos 50 años, curioso por sus raíces, presentó un simple kit de ascendencia. Quería saber de dónde venía, pero lo que regresó lo cambió todo. Los resultados señalaron una coincidencia genética del 99.7% con la reina Camila. Al principio, se supuso que era un error, pero la prueba fue repetida por 2 laboratorios independientes. Ambos confirmaron lo mismo. Marcadores genéticos de nivel real vinculados directamente a la reina consorte. El hombre, que permanece sin nombre por ahora, no se apresuró a la prensa. Lanzó una investigación legal silenciosa, inseguro de lo que había descubierto o qué tan profundo llegaría. Pero cuando la noticia finalmente llegó a los pasillos del palacio, todo se detuvo. Según los informes, el rey Carlos recibió el informe durante una sesión informativa de rutina. Se puso blanco como un fantasma. Un asistente afirmó que se quedó mirando el papel durante casi 5 minutos antes de susurrar. Esto no puede ser verdad. Inmediatamente ordenó que todos los archivos relacionados fueran sellados, restringidos y bloqueados. Al final del día, el Palacio de Buckingham había entrado en un cierre interno. Ningún miembro del personal podía hablar con los medios. A nadie se le dijo nada, pero los informantes dijeron que el ambiente era inconfundible. Esto no era solo un escándalo, era un terremoto personal. Y para Carlos, se sintió como una traición. No de la prensa, no de enemigos, sino de alguien en quien había confiado durante décadas. Un niño concebido en las sombras de la corona. Si la prueba de ADN era real, entonces la siguiente pregunta era obvia. ¿Cuándo nació este niño? La línea de tiempo llevó a los investigadores directamente a principios de la década de 1970, un período en el que Camila desapareció misteriosamente del ojo público durante 3 meses completos. En ese momento, se explicó como una enfermedad repentina. A los amigos se les dijo que se había tomado un tiempo para recuperarse en una finca en el campo, pero nunca se hicieron públicos los registros del hospital. Y cuando los reporteros intentaron volver a visitar esa laguna en biografías posteriores, documentos médicos sellados bloquearon el camino. Ahora, con el ADN apuntando a un vínculo biológico, esa desaparición silenciosa está bajo un nuevo escrutinio. Los registros muestran que Camila estuvo brevemente separada de Andrew Parker B.S. por esa misma época. Un diplomático bien conectado del extranjero también estuvo, según los informes, en Londres.
Alguien cuyo nombre sigue apareciendo en recortes de prensa, ahora restringidos. Aún más escalofriante, varios amigos cercanos de Camila de esa época desaparecieron repentinamente del círculo real sin explicación. Algunos se mudaron al extranjero. Otros desaparecieron por completo de los eventos sociales. Se rumoreaba que uno había dejado diarios que fueron recogidos silenciosamente por ayudantes del palacio no identificados años después. Y luego estaba la carta encontrada entre las pertenencias privadas de la princesa Diana. En ella, escribió: «Camila guarda más secretos de los que nadie sabe. Tuvo que renunciar a algo». Ahora podemos saber a qué se refería. La devastadora reacción del rey Carlos al mundo. El rey Carlos permaneció en silencio, su rostro público sereno, su agenda sin cambios. Pero detrás de las puertas del palacio era todo menos tranquilo. Según múltiples fuentes internas, Carlos quedó destrozado emocionalmente por la revelación. Un cortesano lo describió como destrozado, como si alguien le hubiera arrebatado 50 años de su vida en una sola frase. Según los informes, se enfrentó a Camila en privado, sin prensa, sin ayudantes, sin asesores reales. Su conversación, aunque no está documentada oficialmente, dejó un rastro de destrucción emocional. Un informante reveló que Carlos le preguntó directamente: «¿Por qué no me lo dijiste antes de que te hiciera reina?». Esa pregunta golpeó como una espada. Para un hombre que había luchado contra el escándalo, el divorcio y décadas de desaprobación pública para estar con Camila, el descubrimiento de un hijo oculto mantenido en secreto durante más de 5 décadas estaba más allá de la comprensión. En cuestión de horas, Carlos canceló 2 compromisos reales, citando una repentina tensión emocional. Permaneció a puerta cerrada en Clarence House durante las siguientes 48 horas. Mientras tanto, se vio a Camila saliendo de la finca, con la cara roja, los ojos hinchados, consolada por un ayudante principal mientras los fotógrafos tomaban imágenes borrosas desde la distancia. Los observadores reales dijeron que este momento puede ser el colapso emocional más privado pero más dañino de todo el reinado de Carlos. Para él, no se trataba solo del niño. Se trataba de la mentira. Una mentira que, según él, se remontaba al principio y ponía en duda todo lo que habían construido juntos. El impactante parecido del niño con la corona. Poco después de que la historia del ADN comenzara a difundirse a puerta cerrada, fotos del hombre aparecieron en línea, y el parecido fue asombroso. Pómulos afilados, una mandíbula estrecha, ojos hundidos, los mismos rasgos que se encuentran en el príncipe Harry e incluso en el propio Carlos. No era solo el público quien lo notaba. Incluso los miembros del personal real estaban consternados. Un miembro del personal supuestamente susurró: «Se ve más real que la mayoría de los miembros de la realeza». Los genetistas echaron más leña al fuego, confirmando que el ADN del hombre portaba marcadores vinculados a linajes maternos nobles, vinculados a la aristocracia británica durante siglos. Estos marcadores, dijeron, rara vez se encuentran en las bases de datos comunes de ascendencia pública, lo que hace que la coincidencia con Camila sea aún más extraordinaria. En cuestión de días, las comparaciones inundaron las redes sociales. Imágenes lado a lado con Carlos, Harry e incluso el difunto Lord Mountbatten comenzaron a ser tendencia en todas las plataformas. La especulación se convirtió en obsesión. Algunos comenzaron a cuestionar si este heredero oculto podría tener algún derecho legal a la herencia real o al menos un reclamo de reconocimiento público.
Los expertos constitucionales dicen que eso es poco probable. Pero simbólicamente, el daño ya estaba hecho. Este hombre no necesitaba un título. Tenía algo mucho más poderoso: la sangre. Y ahora esa sangre estaba atrayendo la atención, la controversia y el miedo silencioso de la propia monarquía. Un asunto oculto que podría reescribir la historia. La verdad no solo amenaza las reputaciones, reescribe el pasado. Y en el caso de Camila, ese pasado está empezando a desmoronarse rápidamente. Los biógrafos habían mencionado durante mucho tiempo los diarios privados de Camila de principios de la década de 1970. Pero lo que muchos no sabían es que las versiones publicadas en la década de 1990 fueron fuertemente editadas. Fechas clave, páginas faltantes y nombres redactados. Todo eliminado antes de la publicación. ¿La razón? Sensibilidades reales, dijeron. Ahora fuentes del palacio afirman que las versiones sin editar mencionan una breve pero intensa aventura con un diplomático extranjero que se cree que es de una nación europea estrechamente vinculada a la Commonwealth británica. La relación supuestamente terminó abruptamente, pero no antes de que los rumores de un embarazo comenzaran a circular silenciosamente entre el personal real. Según un informe de inteligencia señalado pero nunca reconocido públicamente, el MI5 comenzó a monitorear a Camila durante ese mismo período, temiendo un posible escándalo diplomático. Fue observada discretamente. Sus líneas telefónicas fueron intervenidas y después de varias semanas, los informes se detuvieron. El hombre desapareció de la vida pública. Y Camila. Ella regresó a sus compromisos anteriores, más tranquila, más cautelosa y estrechamente protegida por los manejadores reales. Carlos, a lo largo de todo esto, permaneció inconsciente. Siempre había creído que Camila era su primer y único amor verdadero. Esa creencia vígena había anclado su vínculo de décadas a través de Diana, el desprecio público y, finalmente, la corona. Pero ahora esa base se está desmoronando. Si Camila mintió sobre algo tan significativo, ¿qué más escondió? Pánico real. Equipos legales, archivos sellados y apagón de prensa. Una vez que la historia llegó a los canales de inteligencia del palacio, el Palacio de Buckingham no esperó. Se movió rápido. Se activó el protocolo de respuesta a escándalos reales, un manual de crisis clasificado utilizado solo 2 veces en la historia de la monarquía moderna. Abogados de alto nivel fueron convocados de la noche a la mañana. Su primer trabajo fue suprimir cualquier conexión entre Camila y la prueba de ADN. Se emitieron prohibiciones de publicación a varios medios de comunicación. Se entregaron en mano cartas marcadas como asunto real privado urgente a las principales organizaciones de medios. Según los informes, la BBC recibió una solicitud de no emisión después de que un corresponsal real veterano intentara presentar la historia en Newsnight. Se les dijo a los editores que esperaran la autorización oficial, que, por supuesto, nunca llegó. Dentro del palacio, cundió el pánico. Los teléfonos del personal fueron confiscados para una auditoría completa. Equipos de informática forense revisaron las comunicaciones. Un ayudante subalterno que supuestamente había filtrado la historia a un periodista sensacionalista fue suspendido de inmediato y escoltado fuera de los terrenos reales. Otro renunció antes de que la revisión interna pudiera alcanzarlos. Detrás de escena, incluso a los miembros de la familia de alto rango, se les pidió que guardaran silencio absoluto. Sin declaraciones, sin comentarios,
Ni siquiera reconocimiento privado. Todo fue enterrado. O al menos intentaron enterrarlo. Pero algunas verdades ya han escapado. Es posible que la prensa se haya callado por ahora. Pero Internet no. Y tampoco la curiosidad pública. Lo que más teme el palacio no son solo los titulares. Son las preguntas que no pueden evitar legalmente que se hagan. La lucha de Camila por mantener el pasado enterrado. Durante décadas, Camila Parker B.S. vivió bajo la sombra de la princesa Diana. La llamaban la otra mujer, la destructora de hogares, la forastera que nunca sería aceptada. Pero aquellos que realmente la conocían dicen que había algo mucho más pesado que ella cargaba, algo que incluso Diana nunca hizo, un secreto que podría destruir su mundo. Fuentes internas cercanas a la reina consorte dicen que vivió su vida real bajo una tensión constante, no solo de los medios o la opinión pública, sino de un profundo temor privado. Que un día, una sola prueba, una hebra de ADN expondría todo. Y ahora, después de décadas de silencio, ese momento ha llegado. Documentos financieros confidenciales filtrados por un ex contador real apuntan a una cuenta fiduciaria silenciosa que Camila comenzó a financiar a principios de la década de 1990. Las entradas son crípticas, pero escalofriantes. Pagos constantes realizados a un destinatario no identificado, etiquetado solo como legado, obligación familiar privada. Las sumas no eran enormes, solo lo suficiente para mantener una vida vivida fuera del centro de atención, lo suficiente para mantener a alguien cómodo y tranquilo. Las pistas no se detienen ahí. Camila desapareció del calendario social real durante meses durante esa misma década, y los ayudantes ofrecieron explicaciones vagas. Enfermedad, tiempo personal, viajes, pero ningún registro oficial confirma nada de eso. Las líneas de tiempo se alinean inquietantemente bien con la edad estimada del hombre que ahora afirma ser su hijo biológico. Luego vinieron los susurros. Lucía Santa Cruz, la mujer que presentó a Carlos y Camila, dijo una vez en una entrevista de 2015: Camila sacrificó más de lo que el público jamás entenderá. En ese momento sus palabras fueron ignoradas en gran medida. Hoy se sienten como un mensaje codificado. Y quizás lo más inquietante de todo, una nota escrita a mano encontrada en una de las cajas privadas de Diana, años después de su muerte. Escrito con la letra distintiva de Diana, dice: ella guardó un hijo, ella guardó la corona, pero no su alma. Fue intuición, rumor o Diana sabía algo que se suponía que el mundo nunca debía saber. Ahora, los esfuerzos de Camila por enterrar el pasado se están desmoronando. Lo que una vez creyó que estaba oculto para siempre se ha abierto camino de regreso a la luz del día. Esto no es solo un escándalo. Es identidad, legado y supervivencia. Y para Camila, puede costar no solo su corona, sino su lugar junto al hombre junto al que luchó por estar. Consecuencias públicas y la cuestión de la sucesión. Cuando la prensa se enteró de la historia del ADN, era demasiado tarde para contenerla. Camila Child explotó en las redes sociales en 48 horas. Twitter, TikTok, YouTube. La historia estaba en todas partes y el palacio no tenía control. Los memes inundaron las líneas de tiempo. Las fotos de comparación se volvieron virales. Investigadores independientes lanzaron hilos con líneas de tiempo, registros médicos y recortes de prensa antiguos. Y debajo de todo,
Una pregunta se hizo más fuerte. Si el niño es real, ¿qué significa eso para la línea real? Legalmente, la respuesta es complicada, pero simbólicamente el daño es innegable. Algunas voces marginales incluso han afirmado que el hombre puede tener más derecho al trono que William o Harry, citando la posibilidad de un linaje sanguíneo superior, conectado tanto con Camila como con la aristocracia. La prensa, que una vez defendió el ascenso de Camila, cambió rápidamente. Los principales medios publicaron titulares como «El pasado de la reina Camila sacude la corona» y «Carlos cegado por el aire oculto». La opinión pública siguió. Las encuestas realizadas en los días posteriores a la publicación de la historia mostraron una caída del 68% en la confianza hacia Camila. Las mismas encuestas revelaron un aumento en las llamadas a su renuncia como reina consorte. Un informante del palacio afirmó que se escuchó a Carlos decir: «La he perdido a ella, y quizás a la monarquía con ella». Esto no es solo un escándalo real. Es una crisis constitucional en cámara lenta. Y el final aún no está escrito. Si el hijo secreto de Camila es real, no solo cambia la historia real, la reescribe. ¿Se ha construido la monarquía sobre una mentira? Háganos saber lo que cree en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte porque este escándalo recién comienza.